Hay momentos que te parten la vida en dos, un antes y un después. Para mí, ese momento llegó en un consultorio estéril, con olor a pino falso y con una terapeuta que nos miraba por encima de sus lentes. Mi esposa, Marisela, acababa de detonar una bomba nuclear en el centro de mi existencia, y lo hizo con la calma de quien comenta el clima. Pero para entender la magnitud de la explosión, tienen que ver lo que destruyó. Tienen que ver el antes. 5 años antes de ese día, yo era el hombre más afortunado del mundo. O eso creía. Me llamo Eladio, un arquitecto de 35 años que, a base de chingarlem, había logrado construir una vida estable en las afueras de Querétaro. Y el pilar de esa vida era Marisela. La conocí en una carne asada de unos amigos en común. Ella, con su risa que llenaba todo el espacio y una inteligencia que brillaba en sus ojos, me atrapó desde el primer instante. Tenía 33 años, trabajaba en marketing y parecía tener el mundo a sus pies. Conectamos de inmediato. Hablamos por horas, como si nos conociéramos de toda la vida. Nuestro noviazgo fue de 2 años, 2 años que yo consideré la base de concreto sobre la que construiríamos todo lo demás. Viajamos, soñamos, planeamos. Y un día, la llevé al terreno que había comprado con los ahorros de toda mi vida. Era una pequeña loma con una vista espectacular del valle. El sol de la tarde pintaba el cielo de naranja y púrpura. ¿Qué es este lugar?, me preguntó, sus ojos brillando de curiosidad. Desenrollé un juego de planos sobre el cofre de mi camioneta. Es nuestro futuro, le dije, mi voz temblando un poco por la emoción. Le mostré el diseño de la casa que había pasado meses dibujando en mis noches de insomnio. Una casa con grandes ventanales para que la luz inundara cada rincón, con un estudio para mí y un jardín para ella, donde pudiera plantar las flores que tanto le gustaban. Quiero construir nuestros cimientos aquí, Marisela. Unos cimientos sólidos, que duren para siempre. Ella me miró, y vi lágrimas en sus ojos. O lo que yo creí que eran lágrimas de felicidad. Me abrazó con fuerza y me susurró al oído, sí, Eladio. Sí, quiero construir mi vida contigo. Esa misma tarde le pedí que se casara conmigo. La boda fue perfecta. Íntima, justo como la queríamos. Y los primeros años de matrimonio fueron, honestamente, una bendición. Construimos la casa, ladrillo por ladrillo. Yo supervisaba la obra, ella elegía los colores, los muebles, cada detalle que convertía esas paredes en un hogar. Verla moverse por la casa, tarareando una canción mientras acomodaba un jarrón, era mi definición de paz. Hablábamos de tener hijos, incluso habíamos pintado un cuarto de un color neutro, por si acaso. Yo era feliz. Una felicidad plena, tranquila, de esas que te calientan el alma. Pero hace unos 8 meses, el retrato perfecto comenzó a agrietarse. Fue sutil al principio. Marisela empezó a distanciarse. Pasaba horas pegada al celular, pero no de una forma obvia. Era más bien una sonrisa secreta que se le escapaba al leer un mensaje, un apuro por cerrar aplicaciones cuando yo entraba en la habitación. Las conversaciones se volvieron unilaterales. Yo le contaba de mis proyectos, de mis frustraciones en el trabajo, y ella solo asentía, con la mirada perdida en algún punto lejano. La intimidad se enfrió. Pasamos de ser una pareja apasionada a tener suerte si lo hacíamos una vez cada 2 semanas. Y cuando ocurría, la sentía ausente, como si su cuerpo estuviera ahí, pero su mente y su corazón estuvieran a kilómetros de distancia. Intenté hablar con ella varias veces. ¿Todo bien, mi amor?, le preguntaba mientras lavábamos los platos por la noche. ¿Estás muy cansada? Te noto, ausente. Ella siempre tenía una excusa. Es solo el trabajo, Eladio. Un proyecto nuevo, mucho estrés. No te preocupes, de verdad. Y yo, como un idiota, le creía. Me aferraba a la imagen de la mujer que amaba, a la idea de que nuestro amor era más fuerte que cualquier problema laboral. Me decía a mí mismo que solo era una mala racha, que todos los matrimonios las tienen. No quería ver la verdad, porque la verdad era aterradora, estaba viviendo con una extraña. Una extraña que dormía en mi cama y usaba mi apellido, pero cuyo corazón ya no me pertenecía.
Si es que alguna vez lo hizo. La distancia de Marisela se convirtió en un silencio denso que llenaba la casa que yo mismo había diseñado para que rebosara de vida. Un fin de semana, mientras preparaba una carne asada en el jardín, nuestro jardín, decidí hablar con mi hermano mayor, Porfirio. Él es 3 años mayor que yo, un ingeniero civil rudo, directo y con un filtro para la estupidez del tamaño de un chícharo. No sé qué le pasa, güey, le confesé mientras le pasaba una cerveza helada. Está rara. Distante. Como si estuviera en otro planeta. Porfirio le dio un trago largo a su cerveza, observando a Marisela que hablaba por teléfono al otro lado del jardín, riendo de una forma que ya no reía conmigo. A ver, carnal, dijo con su vozarrón. Las mujeres no se ponen raras, nomás porque sí. O anda en algo, o alguien le está metiendo ideas en la cabeza. No hay de otra. En ese momento, no quise creerle. Era más fácil pensar que yo estaba exagerando. Pero sus palabras se quedaron clavadas en mi mente, como una astilla. Unas semanas después, tuvimos una cena con amigos. Entre ellos estaba Genoveva, la mejor amiga de Marisela. Genoveva era una de esas mujeres que siempre estaba soltera, siempre metida en algún drama, y que parecía tener una alergia crónica a la felicidad ajena. Se sentó junto a Marisela y, en un tono lo suficientemente alto para que yo la escuchara, comenzó su labor de zapa. «Ay, amiga, te veo un poco apagada», le dijo, tocándole el brazo con una falsa compasión. «Recuerda que solo se vive una vez. No puedes dejar que la rutina te consuma. Tienes que vivir por ti, ser auténtica. No te dejes atrapar». Sentí una punzada de ira. ¿Atrapada? ¿Atrapada en la casa de sus sueños, con un esposo que la adoraba? Pero miré a Marisela, y en lugar de defendernos, de defender nuestra vida, vi cómo asentía lentamente, absorbiendo el veneno de Genoveva como si fuera un elixir. Esa noche, de regreso a casa, el silencio en el coche era insoportable. Yo estaba furioso, pero también asustado. Me sentía como si estuviera perdiendo una batalla que ni siquiera sabía que estaba peleando. Fue 2 noches después cuando Marisela soltó su propuesta. Estábamos en la sala, yo intentando leer unos planos y ella fingiendo ver una serie. Apagó la televisión de golpe. «Eladio, tenemos que hablar», dijo. Su tono era serio, casi ensayado. Dejé los planos a un lado. «Te escucho». «He estado pensando mucho en nosotros», continuó, sin mirarme a los ojos. «Siento que no estamos conectando como antes. Que la comunicación se ha perdido. Creo que deberíamos ir a terapia de pareja». Mi primera reacción fue un alivio inmenso. Por fin. Por fin lo reconocía. Por fin quería hacer algo para solucionarlo. La esperanza, esa maldita traidora, se apoderó de mí. Vi su propuesta no como una bandera roja, sino como un salvavidas. «Claro que sí, mi amor», le dije, levantándome para sentarme a su lado. Le tomé las manos. Estaban frías. «Lo que sea necesario para que estemos bien. Si tú crees que eso nos ayudará, yo estoy más que puesto». Ella me dio una pequeña sonrisa, una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Ya investigué a una terapeuta. Se especializa en parejas. Dicen que es muy buena. Se llama Linda». «Perfecto», respondí, sintiendo que un peso se me quitaba de encima. «Cuando tú digas, empezamos». Qué ingenuo fui. Yo pensaba que íbamos a terapia a reparar nuestras grietas, a reencontrar el camino. No tenía idea de que, para Marisela, la terapia no era un taller de reconstrucción. Era el escenario perfecto que había elegido para la demolición. Un lugar seguro, supervisado por un profesional, donde finalmente podría decir su verdad sin sentirse la villana de la historia. Un lugar donde podría confesar sus crímenes y esperar que yo, el juez y la víctima, no solo la perdonara, sino que le agradeciera por su honestidad. La trampa estaba puesta, y yo caminé directamente hacia ella, con el corazón lleno de una estúpida y ciega esperanza. La primera sesión con la doctora Linda fue tan incómoda como esperaba.
El consultorio, decorado en tonos beige y con cuadros de paisajes genéricos, se sentía como una antesala de dentista para el alma. Nos sentamos en un sofá de 2 plazas, demasiado juntos para la distancia emocional que nos separaba, mientras la doctora, una mujer de unos 50 y tantos con una calma profesional, nos hacía las preguntas de rigor. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Qué les atrajo el uno del otro? ¿Cuándo notaron los primeros problemas? Respondí con honestidad, hablando de nuestra conexión instantánea, de los sueños compartidos, de la felicidad de los primeros años. Marisela, a mi lado, parecía nerviosa, pero participaba. Habló de mi bondad, de mi dedicación, de cómo siempre la había hecho sentir segura. En ese momento, sus palabras me sonaron a música celestial. Eran un bálsamo para mis inseguridades. Las siguientes 2 sesiones siguieron un patrón similar. La doctora Linda nos dio ejercicios de comunicación. La técnica del espejo, la llamó. Uno habla, el otro escucha y luego repite lo que entendió, para asegurar que el mensaje llegó correctamente. Fue revelador. Aprendí que cuando Marisela decía estoy bien, en realidad quería decir estoy a punto de explotar. Ella aprendió que cuando yo me quedaba en silencio, no era porque estuviera enojado, sino porque estaba procesando. Poco a poco, sentí que algo cambiaba. Empezamos a hablar más en casa, a cenar sin el celular en la mesa. Una noche, incluso hicimos el amor, y por primera vez en meses, la sentí presente, conectada. Me aferré a esos pequeños avances como un náufrago a una tabla. Creo que esto está funcionando, le dije a Porfirio por teléfono. No cantes victoria tan rápido, carnal, me advirtió. Asegúrate de que no esté nomás aprendiendo a mentirse mejor. Ignoré su cinismo. Estaba demasiado ocupado sintiendo que recuperaba a mi esposa, que nuestro matrimonio se salvaba. La doctora Linda nos empujaba a ser más auténticos. La autenticidad es la base de la intimidad, repetía como un mantra. No se puede construir una conexión real sobre verdades a medias. Yo asentía, pensando que se refería a ser honesto sobre nuestras frustraciones del día a día, sobre si me molestaba que dejara la tapa del inodoro arriba o si a ella le irritaba que yo dejara mis calcetines en el suelo. No tenía idea de que, para Marisela, autenticidad significaba algo completamente diferente. No sabía que la doctora Linda, con sus mejores intenciones, le estaba cargando la pistola que Marisela estaba a punto de usar para volarme el corazón en pedazos. Mientras tanto, después de cada sesión, Marisela le daba un reporte detallado a Genoveva. Y su amiga, la víbora, la animaba a ir más lejos. Tienes que ser valiente, amiga. Saca todo. Es tu derecho. Él tiene que escuchar tu verdad, sin importar cuál sea. La estaba preparando, dándole el valor que necesitaba para lo que venía. Y yo, ajeno a todo, seguía caminando feliz por mi campo de minas personal. La 4ª sesión empezó como cualquier otra. La doctora Linda, con su sonrisa serena, nos dijo que hoy quería explorar nuestro historial de relaciones. A veces, explicó, nuestras experiencias pasadas moldean, sin que nos demos cuenta, nuestras dinámicas presentes. Sonaba razonable. Me tocó a mí primero. Hablé de un par de novias serias de la universidad, de cómo esas rupturas me enseñaron lo que buscaba y lo que no en una pareja a largo plazo. Nada del otro mundo. Hablé de ello con la tranquilidad de quien habla de capítulos cerrados, de lecciones aprendidas que me habían llevado, finalmente, a Marisela. Entonces, la doctora se volvió hacia mi esposa. Marisela, ¿y tú? Vi a Marisela tomar una respiración profunda, inflando el pecho como un soldado antes de entrar en batalla. Sus manos, que habían estado jugueteando nerviosamente en su regazo, de pronto se quedaron quietas. Me miró. Y en ese momento, supe que algo estaba a punto de romperse. Comenzó, su voz un poco más baja de lo normal. Antes de Eladio, hubo alguien muy importante. Su nombre era Javier. Conocía la historia, o al menos la versión para consumo público. Su novio de la universidad, un tipo carismático y aventurero. Habían terminado porque él se había mudado al otro lado del país por una oferta de trabajo. Una historia común.
Pero la forma en que empezó a hablar de él esa tarde no tuvo nada de común. Javier fue mi primer amor de verdad, dijo, y su voz se suavizó, adquiriendo un tono casi reverencial. La relación que me enseñó lo que era la verdadera conexión. Lo que se sentía estar completamente consumida por alguien. Sentí una incomodidad helada recorrerme la espalda. Estaba hablando del pasado como si fuera un paraíso perdido, y yo estaba sentado a su lado, sintiéndome como el premio de consolación. La doctora Linda, ajena a la tormenta que se gestaba en mí, hizo la pregunta de manual. ¿Y cómo te afectó el final de esa relación? Lo que pasó a continuación me perseguirá por el resto de mi vida. Marisela giró su rostro y me miró directamente a los ojos. No a la terapeuta, no a sus manos, no al suelo. A mí. Y con una claridad brutal, pronunció las palabras que se convirtieron en el epitafio de nuestro matrimonio. Es que nunca terminó para mí, dijo. Pienso en él todos los días. El silencio en la habitación fue absoluto, total. Un vacío que lo absorbió todo, el aire, el sonido, mi capacidad de pensar. Debo haber tenido una cara de idiota, porque ella sintió la necesidad de continuar, de clavar el cuchillo aún más profundo. Yo me casé con Eladio porque es bueno, es estable y sabía que sería un buen padre, continuó, su voz ahora más firme, como si se sintiera liberada por su propia crueldad. Pero nunca superé a Javier. Pensé que con el tiempo podría llegar a amar a Eladio como amé a Javier, pero no puedo. Simplemente no es el mismo tipo de amor. El tiempo se detuvo. Como en esas películas donde la cámara hace un zoom lento al rostro del protagonista mientras el mundo se derrumba a su alrededor. Mi voz salió de algún lugar profundo y desconocido, un susurro ronco. Entonces, ¿te conformaste conmigo? Estoy diciendo que te quiero, Eladio, respondió, como si eso lo arreglara todo. Pero no de la forma en que debería, no de la forma en que mereces ser amado. Tú eres seguro, eres confiable, y pensé que eso sería suficiente. Pero Javier. Javier era pasión. Javier era todo lo que tú no eres. Game over. Matrimonio terminado. Mi vida, tal como la conocía, oficialmente extinguida. La doctora Linda intentó intervenir, balbuceando algo sobre la honestidad y el primer paso hacia la sanación, pero yo ya no escuchaba. Mi esposa, la mujer por la que había construido una casa y una vida, me acababa de confesar que nuestro matrimonio entero era una farsa. Que durante 5 años, cada aniversario, cada viaje, cada vez que hablábamos de nuestros futuros hijos, ella me estaba comparando con otro hombre y yo salía perdiendo. Cada vez que hacíamos el amor, cada te quiero, cada sonrisa, ella estaba deseando que yo fuera otra persona. Me levanté. No dije nada. Le di una última mirada a la mujer que había sido mi esposa y que ahora era una completa extraña. Salí del consultorio, escuchando su voz llamándome a lo lejos. No me detuve. Conduje sin rumbo durante 3 horas. Las calles de Querétaro se volvieron un laberinto borroso a través de mis ojos llenos de lágrimas de rabia y humillación. Cada palabra de Marisela se repetía en mi cabeza como un eco infernal, pienso en él todos los días. Javier era pasión. Tú eres seguro. Me sentía como un imbécil. El imbécil más grande del mundo. El hombre práctico, la opción B, el cheque de seguro de vida con piernas. Cuando finalmente regresé a casa, mi casa, la encontré esperándome en la sala. Tenía una expresión extraña en el rostro. No era culpa, no era arrepentimiento. Era alivio. Como si se hubiera quitado un peso de encima, sin importarle que me lo hubiera arrojado a mí con la fuerza de una tonelada. Tenemos que hablar, dijo, como si la conversación en la terapia no hubiera sido suficiente. No, Marisela. No tenemos nada de qué hablar, respondí, mi voz fría como el acero. Por favor, Eladio. Tienes que entender, suplicó. La terapeuta me animó a ser completamente honesta. Se supone que admitir la verdad nos ayudaría a superar nuestros problemas. Me siento liberada. Por fin puedo ser yo misma contigo. La miré, incrédulo. ¿Liberada? ¿Y qué se supone que haga yo con tu liberación?
¿Celebrar que he vivido una mentira durante 5 años? Si has estado pensando en otro hombre cada día de nuestro matrimonio, me has estado engañando emocionalmente desde el día que nos casamos. Yo merezco estar con alguien que me elija a mí primero, no con alguien que se conformó conmigo porque era la opción segura. Fue entonces cuando su rostro cambió. El alivio se convirtió en indignación. La víctima se convirtió en verdugo. Estás siendo dramático y sensible, espetó. Mucha gente se casa con alguien diferente a su primer amor. Eso se llama ser maduro y práctico. Te elegí por buenas razones. ¿Buenas razones?, pregunté, mi voz subiendo de volumen. ¿Cómo cuáles? ¿Mi estabilidad económica? ¿Mi capacidad para construirte una puta casa? No seas ridículo, gritó. Te elegí porque eres un buen proveedor y serías un buen padre. Y eso importa más que una obsesión juvenil con la pasión. La arrogancia en su voz fue la gota que derramó el vaso. Estaba hablando de nuestro matrimonio como si fuera una transacción comercial, y yo debía estar agradecido de que ella hubiera tomado la decisión práctica. No había amor, no había respeto. Solo un cálculo frío y egoísta. Esa noche, mientras ella dormía plácidamente en el cuarto de huéspedes, porque no iba a volver a tocar mi cama nunca más, yo me senté en mi estudio, el corazón de la casa que había diseñado. Miré los planos originales, colgados en la pared. Y tomé una decisión. Si yo era solo un proveedor, un constructor, un cheque en blanco, entonces actuaría como tal. La transacción había terminado. Y yo iba a cobrar mi liquidación. Llamé a Porfirio. Le conté todo, palabra por palabra. Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que mi hermano soltara una carcajada seca. No manches, güey, dijo finalmente. Déjame ver si entendí. La pinche Marisela te llevó a terapia para decirte oficialmente que eres su trofeo de participación. Y la muy cínica esperaba que le dieras las gracias. Más o menos, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Esa mujer está loca. Clínicamente loca, sentenció Porfirio. Contacta a un abogado. Mañana. A primera hora. Y por lo que más quieras, Eladio, no flaquees. Esto es la guerra. Tenía razón. La guerra acababa de empezar. Y yo no pensaba perderla. El lunes siguiente, mientras Marisela estaba en su trabajo, viviendo en su burbuja de autenticidad liberadora, yo estaba en la oficina de un abogado especialista en divorcios. Le expliqué la situación. Como no teníamos hijos y la casa estaba únicamente a mi nombre, la mejor decisión que he tomado en mi vida, el proceso sería relativamente sencillo. Marisela, por su parte, actuaba como si su confesión hubiera sido un regalo. Intentaba iniciar conversaciones profundas sobre nuestra nueva base de honestidad. Me hablaba de cómo ahora, sin secretos, podríamos construir algo real. No se daba cuenta de que yo no estaba construyendo nada. Estaba colocando la dinamita. Los papeles del divorcio estuvieron listos el jueves. Y decidí que, si a ella le gustaba el drama, yo le daría una función estelar. Contraté a un notificador para que le entregara los documentos en su oficina. Justo en medio de su reunión semanal de equipo. Quería que la humillación que yo sentí en ese consultorio se la regresaran, pero multiplicada por 10. Yo estaba en casa de Porfirio cuando mi celular sonó. Era ella. Puse el altavoz. Los gritos se escucharon por toda la sala. ¿Qué mierda es esto, Eladio? Papeles de divorcio, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Creí que era bastante obvio. No puedes divorciarte de mí, chilló. Estamos en terapia. Estamos trabajando en lo nuestro. No, Marisela, la corté en seco. Tú confesaste que piensas en otro hombre todos los días. Ahí no hay nada en que trabajar. Se acabó. Se derrumbó. Empezó a llorar histéricamente, a decir que yo estaba siendo impulsivo, que no le estaba dando una oportunidad al proceso. Estaba siendo honesta, como dijo la terapeuta. No puedes castigarme por ser honesta. Porfirio no aguantó más y me arrebató el teléfono. Oye, Marisela, habla Porfirio.
Una preguntita rápida, ¿neta te sorprende que decirle a tu esposo que es tu segundo plato no le cayera muy bien? No te metas, esto es entre Eladio y yo, gritó ella. Ya no, reina, replicó mi hermano. Acabas de recibir una notificación oficial. La próxima vez, no uses la terapia para confesar que no amas a tu esposo. Consejo de amigos. Recuperé el teléfono. Marisela sollozaba, diciendo que no podía creer que le hiciera esto sin avisarle. Tú no me avisaste que nuestro matrimonio era una mentira, le dije. Estamos a mano. Y colgué. Pero la diversión apenas comenzaba. Porque junto con los papeles del divorcio, le había enviado otro documento legal, una orden de desalojo de 30 días. La casa era mía, y su tiempo en mi vida y bajo mi techo tenía fecha de caducidad. Cuando llegó a casa esa noche, era un desastre. El rímel corrido, el pelo revuelto. Me estás corriendo de mi casa, siseó. No es tu casa, Marisela. Revisa las escrituras, le recordé. Empezó a despotricar, a llamarme cruel, a decir que no tenía a dónde ir. Y fue entonces cuando solté la siguiente bomba. Ah, y Porfirio se va a quedar aquí el próximo mes. Necesita un lugar mientras encuentra depa nuevo. Justo en ese momento, mi hermano entró por la puerta principal, arrastrando sus maletas y con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué onda, cuñadita?, saludó. Vine por el valor de entretenimiento. Esto va a estar mejor que Netflix. La cara de Marisela fue una obra de arte. Pasó de creer que tenía el control a darse cuenta de que estaba completamente jodida en menos de 24 horas. El rey había sido derrocado, pero el castillo seguía siendo suyo. Y ahora, tenía un nuevo guardián. Las siguientes semanas fueron un infierno tenso y extrañamente satisfactorio. Marisela deambulaba por la casa como un fantasma furioso, azotando puertas y teniendo conversaciones telefónicas a todo volumen con Genoveva sobre lo monstruosa que era yo. Porfirio lo encontraba todo divertidísimo. Es como ver un reality show, me dijo una mañana mientras Marisela tenía un colapso en la cocina. Pero la protagonista está completamente delirando. Sigue actuando como si ella fuera la víctima. Me dijo que yo era el equivalente humano a un trofeo de participación y luego se enojó porque no quise exhibirlo con orgullo en mi repisa, le expliqué. Mi hermano soltó una carcajada que hizo vibrar las ventanas. Pero el verdadero entretenimiento llegó 2 semanas después del aviso de desalojo. Llegué del trabajo y me encontré a Genoveva sentada en mi sala, como si fuera la dueña del lugar. Estaba despatarrada en mi sofá, bebiendo una de mis cervezas, y me lanzó una mirada de suficiencia. Tenemos que hablar, anunció antes de que yo pudiera siquiera dejar las llaves. No, no tenemos, respondí, caminando hacia ella. Y tú tienes que irte. Eladio, estás siendo completamente irracional, dijo, ignorándome. Marisela cometió un error en la terapia, y estás destruyendo su vida por eso. Busqué a Marisela con la mirada. Segaramente estaba escondida arriba, enviando a su perro de ataque a pelear sus batallas. ¿Un error?, pregunté. Admitió que pensó en otro hombre cada día de nuestro matrimonio. ¿Y qué? Todo el mundo tiene fantasías. Eso no significa nada. En ese momento, Porfirio entró desde la cocina, vio a Genoveva y sonrió. Uy, esto se va a poner bueno. Déjame adivinar, vienes a explicar por qué Eladio debería estar agradecido de que su esposa se conformara con él. Vine a decirle que está siendo un vengativo de mierda, espetó Genoveva. Marisela fue honesta sobre sus sentimientos, y en lugar de superarlo como un adulto, la está echando a la calle. Superarlo, dije yo. Me dijo que yo era un premio de consolación. ¿Qué se supone que debo superar exactamente? ¿Cómo estar de acuerdo con ser el plan B de alguien? Ay, pobrecito, dijo Genoveva, rodando los ojos. Te hirieron el ego. De eso se trata el matrimonio, de ceder y aceptar que no eres perfecto. Porfirio se sentó frente a ella. Señora, con todo respeto, ¿es usted así de pendeja o esto es algún tipo de performance? Genoveva se puso roja. Disculpa.
O sea, convenciste a tu amiga de dinamitar su matrimonio confesando que nunca amó a su esposo, y ahora estás aquí, tratando de convencerlo a él de que debería estar de acuerdo con eso. Es como intentar venderle un seguro contra incendios a una casa que ya se quemó. La confrontación subió de tono. Le exigí que se fuera de mi casa. Ella se negó, argumentando que era amiga de Marisela. Esta es mi casa, le grité, abriendo la puerta principal. Y te doy 30 segundos para que te largues antes de que llame a la policía por allanamiento. Justo entonces, Marisela bajó corriendo las escaleras. ¿Qué está pasando? Estoy echando a tu amiga, dije simplemente. No puedes hacer eso. Mírame, respondí. Genoveva, viendo que Marisela no podía hacer nada, finalmente se levantó y salió furiosa, no sin antes gritarle a su amiga que no tenía por qué soportar este abuso. Después de que la puerta se cerró, Marisela se volvió hacia mí, con los ojos llenos de furia. Eso fue completamente innecesario. Ambas son unas víboras, me gritó antes de subir corriendo a su cuarto. Porfirio me miró y sonrió. Carnal, no me había divertido tanto desde la universidad. Tu ex esposa y su amiga son como un dúo de comedia, pero no saben que ellas son el chiste. Pero las sorpresas de Marisela no habían terminado. Aparentemente, admitir que nunca me amó no era suficiente. Todavía le quedaba una granada más por lanzar. A medida que se acercaba el final del plazo de 30 días, noté otro cambio en Marisela. Ya no estaba devastada. Ahora parecía, emocionada. Volvió a estar pegada a su teléfono, pero esta vez con un secretismo renovado. Tomaba llamadas afuera, enviaba mensajes encerrada en el baño. Tu ex esposa anda en algo, me dijo Porfirio una tarde. Apuesto mi quincena a que ya contactó al tal Javier, el legendario novio que la arruinó para todos los demás hombres. Probablemente, respondí. Pero ya no es mi problema. Pero Porfirio es curioso por naturaleza. Y cuando mi hermano se pone curioso, las cosas se ponen interesantes. Unos días después, Marisela anunció que se iba el fin de semana a visitar a una amiga de la universidad. Pero se arregló como si fuera a una cita romántica, no a una pijamada. Esa amiga vive a 3 horas de aquí, dijo Porfirio, observándola desde la ventana. ¿Quieres apostar a que no va a ver a ninguna amiga? Mi hermano, usando sus viejas habilidades de quién sabe dónde, la siguió. Y tal como lo predijo, Marisela no condujo 3 horas. Condujo 40 minutos hasta un hotel a las afueras de la ciudad. Y en el estacionamiento, esperándola, estaba Javier. Porfirio me llamó desde su coche. No me lo vas a creer, güey. Está aquí con él. Acaban de entrar juntos al hotel. Me envió un video. Era borroso, pero inconfundible. Marisela, riendo, caminando hacia la entrada del hotel junto a un hombre. Se veía más feliz de lo que la había visto en años. Esto es oro, carnal, dijo Porfirio cuando regresó. Tu ex esposa acaba de cometer adulterio, y lo tengo todo en video. Mi primer pensamiento fue usarlo en el divorcio. Pero luego, una idea diferente, más fría y precisa, se formó en mi mente. Recordé las palabras de mi tío Isidro, a quien había ido a visitar unos días antes en busca de consejo. Mi tío, un hombre sabio y viudo, me había escuchado pacientemente y solo dijo, a veces, para reconstruir, tienes que demoler por completo los cimientos viejos. Solo asegúrate de hacerlo por ti, no por venganza. La venganza era tentadora, pero la justicia era mejor. Y la verdadera víctima aquí, además de mí, era otra persona. La esposa de Javier. Esa mujer merece saber la verdad, le dije a Porfirio. A huevo que sí, respondió. Encontrar a la esposa de Javier en redes sociales fue fácil. Se llamaba Leonor. Su perfil público estaba lleno de fotos familiares, de su hija pequeña, de una vida que Marisela y Javier estaban intentando destruir. Con el corazón en la mano, creé un perfil anónimo y le envié un mensaje a Leonor. Disculpe la molestia. Creo que tiene derecho a ver esto. Y adjunté el video. El giro de la trama no era para herir a Marisela. Era para exponer la verdad.
Y la verdad, a veces, es la forma más brutal de justicia. La respuesta de Leonor llegó 2 horas después. Fue corta y directa: gracias por decirme. Lamento mucho que mi esposo y tu ex esposa te hayan hecho pasar por esto. No había histeria, solo una dignidad helada que me hizo admirarla al instante. En menos de 24 horas, el mundo de Javier se vino abajo. Leonor, una mujer que resultó ser mucho más fuerte de lo que nadie esperaba, lo confrontó con el video. Aparentemente, él se derrumbó y confesó todo. Ella lo echó de la casa esa misma noche y llamó a un abogado. La llamada de pánico de Javier a Marisela fue música para mis oídos. Yo estaba en la cocina y podía escuchar los gritos ahogados de Marisela desde el piso de arriba. ¿Qué quieres decir con que lo sabe? ¿Cómo que lo sabe? Un largo silencio. Pero dijiste que me amabas. Dijiste que habías estado pensando en mí. Otra pausa, seguida de un grito de pura incredulidad. No te atrevas a culparme a mí. Tú viniste al hotel por tu propia voluntad. Ahí estaba. La cruda realidad. Javier la había estado utilizando. Probablemente sentía curiosidad por su exnovia, quería un poco de emoción para escapar de su rutina, pero nunca tuvo la intención de dejar a su familia por ella. Para él, Marisela solo fue una aventura; para Marisela, él era su plan de vida. Bajó las escaleras pálida como un fantasma, con los ojos rojos e hinchados. Me miró como si yo fuera el responsable de su miseria. Javier dice que se acabó, me dijo, su voz rota. Su esposa pidió el divorcio y se va a llevar a su hija. Bien por ella, respondí, sin una pizca de simpatía. Bien por ella, Eladio. Todo se está desmoronando. Nada de esto debía pasar. ¿Y qué esperabas que pasara exactamente, Marisela?, le pregunté, cruzándome de brazos. Empezó a llorar de nuevo. Pensé que si Javier y yo nos reconectábamos, demostraría que lo nuestro era real. Y entonces tal vez podría descubrir cómo ser feliz. Destruyendo 2 matrimonios en el proceso, terció Porfirio, que había estado observando la escena desde el umbral de la cocina. Marisela, reina, no puedes engañar a tu esposo con un hombre casado y luego sorprenderte cuando los matrimonios se destruyen. Ese es, literalmente, el resultado más predecible posible. La última semana de Marisela en mi casa fue un funeral. Lloraba constantemente y hablaba por horas con Genoveva sobre lo injusta que era la vida. La noche antes de irse, intentó un último ataque. Todo esto es tu culpa, me dijo. Si no hubieras sido tan dramático con lo de la sesión de terapia, nada de esto habría pasado. Claro, dijo Porfirio desde la cocina. Es culpa de Eladio que lo engañaras con un hombre casado. Tiene todo el sentido del mundo. Yo no lo estaba engañando. Estábamos separados, gritó ella. Estabas engañándome cuando pensabas en Javier cada día de nuestro matrimonio, señalé. El hotel solo lo hizo físico. Al día siguiente, Marisela se fue. Se llevó sus cosas en cajas de cartón, la mujer que había llegado a mi vida llena de promesas y se iba dejando solo ruinas. Mientras veía su coche alejarse, no sentí tristeza ni alegría. Solo sentí vacío. El vacío de un espacio que necesitaba ser limpiado y reconstruido. El divorcio se finalizó sin contratiempos. La vida comenzó a volver a una nueva normalidad. Empecé a concentrarme en mi trabajo, a pasar más tiempo con Porfirio y mis amigos, a redescubrir quién era yo sin Marisela. Estaba empezando a sanar. Pero 3 meses después, recibí una llamada de un número desconocido. Era ella. Lloraba histéricamente y me suplicaba que si podía venir a hablar conmigo. Estuve a punto de decir que no, pero algo en su voz, una desesperación genuina, me hizo ceder. Cuando apareció en mi puerta, apenas la reconocí. Había perdido peso, su pelo estaba descuidado y tenía unas ojeras profundas. Se sentó en el sofá, mi sofá, y se quedó mirándome en silencio durante un largo minuto. Estoy embarazada, soltó finalmente. Mi primer pensamiento fue de confusión. Luego, la línea de tiempo me golpeó como un tren. ¿Es de Javier?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta.
Ella asintió, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo llamé 5 veces antes de que finalmente contestara. Cuando le conté del bebé, me dijo que era mi problema. Que nunca debió haberse encontrado conmigo en ese hotel y que si lo volvía a contactar, conseguiría una orden de restricción. Así que no solo su fantasía se había hecho añicos, sino que su gran amor la había abandonado a la primera señal de una consecuencia real. ¿Por qué me dices esto a mí, Marisela? Porque no sé qué hacer, gimió. No puedo criar a un bebé sola. Apenas puedo pagar mi departamento. Lo he arruinado todo, Eladio, y no sé cómo arreglarlo. Incluso en su desesperación, la arrogancia seguía ahí. La creencia de que, de alguna manera, esto seguía siendo mi problema. Tú tomaste estas decisiones, Marisela. Tú elegiste perseguir a un hombre casado. Yo no puedo arreglar esto por ti. Pero estuvimos casados 5 años, dijo desesperadamente. ¿Eso no significa nada? ¿No puedes ayudarme? Le dije que nuestro matrimonio lo había significado todo para mí, y que precisamente por eso me divorcié de ella cuando descubrí que para ella no significaba nada. Y entonces, soltó la propuesta más demente que he escuchado en mi vida. ¿Y si volvemos?, susurró. Tú siempre quisiste ser padre. Esta podría ser tu oportunidad. Podríamos criar al bebé juntos, como un nuevo comienzo para nosotros. La miré fijamente, en completo shock. ¿Quieres que te ayude a criar al bebé de otro hombre? ¿El bebé que concebiste mientras intentabas destruir su matrimonio? El bebé es inocente, exclamó. Y tú podrías ser el padre que este niño necesita. Fue en ese momento que toda la ira, todo el dolor, se disolvió. Y fue reemplazado por una calma fría y absoluta. Me levanté. Nuestro matrimonio está muerto, Marisela. Y yo no voy a construir mi futuro sobre sus cenizas. Te deseo suerte. La acompañé a la puerta. Ella me miró una última vez, esperando un rescate que nunca llegaría. Cerré la puerta y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente libre. Ha pasado más de 1 año desde que todo esto comenzó. La vida, como siempre, sigue su curso. Marisela tuvo a su bebé, una niña. Su madre tuvo que volar desde Florida para estar con ella en el hospital. Ni Javier, ni Genoveva, ni ninguno de sus amigos estuvieron ahí. Vive en un pequeño departamento, luchando por salir adelante como madre soltera. La corte ordenó a Javier pagar manutención, pero es una miseria. Y yo estoy bien. De hecho, estoy mejor que bien. Hace unos meses, empecé a salir con alguien. Se llama Catalina, una colega arquitecta, una mujer inteligente, divertida y, lo más importante, honesta. Con ella, me siento como su primera y única opción. La semana pasada, Catalina y yo estábamos cenando en un restaurante. Y entonces la vi. Marisela. Estaba trabajando como mesera. Se veía cansada, amargada. Nuestros ojos se cruzaron por un instante a través del salón. No hubo palabras, no hubo gestos. Solo un reconocimiento silencioso de todo lo que había pasado. Ella bajó la mirada y continuó con su trabajo. Me di cuenta de que la traición de Marisela, aunque fue lo más doloroso que he experimentado, también fue un regalo. Me obligó a enfrentarme a mi propio valor, a dejar de aceptar menos de lo que merezco. La lección final no fue sobre la venganza, sino sobre el respeto propio. Aprendí que no puedes construir una vida sólida sobre cimientos falsos. A veces, tienes que demolerlo todo, limpiar los escombros y empezar de nuevo, sobre tierra firme. Y ahora, por fin, estoy construyendo algo real. Algo mío. Algo que, esta vez, sé que está hecho para durar.